Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa y gracias a nuestro invitado el día de hoy, que es Jorge Carrillo Lea. Jorge Carrillo Lea es general del Ejército Mexicano, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y bueno, pues un especialista en materia de seguridad, en materia de inteligencia, fundador del CISEN, fundador del Centro de Inteligencia, de Investigación y Seguridad Nacional, que es la instancia de inteligencia del Estado mexicano. Usted es el fundador de esto que llamamos el CISEN en México. Y bueno, pues entre otras muchas cosas, su biografía y su trayectoria está marcada por lo que fue la escena de entrega del Chapo Guzmán, de Joaquín el Chapo Guzmán. Déjeme iniciar por ahí, a reserva de que hay muchos temas que abordar a partir de este primer momento. Bienvenido a este programa. Gracias, Carmen, como siempre. Déjeme empezar por ahí porque resulta que se están cumpliendo 11 años. 11 años. 11 años de la fuga del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera. Este hombre que ya del penal de alta seguridad allá en el Estado de México, este hombre que bueno pues se ha convertido o lo han convertido en el ícono, digámoslo así, de la delincuencia no solo mexicana sino prácticamente internacional. Hace pocos días funcionarios reiteraron que estamos frente al capo más grande de la historia, casi en esos términos. Bueno, a usted le tocó, siendo funcionario del gobierno mexicano, de la Procuraduría de la República, a usted le entregaron al personaje. En 2 minutos, a mí me dio mucho gusto en aquel entonces el hecho no natural, no por el hecho en sí naturalmente, sino por lo que comprobaba. Comprobaba que teníamos un sistema de inteligencia capaz de hacer eso. ¿Qué cosa fue eso? Tener un contacto y un control de los movimientos del señor Guzmán desde el momento en que se dan los hechos en el aeropuerto de Guadalajara. Se pierde un poco en Morelia, se le vuelve a contactar en la Ciudad de México, ahora diré cómo, se nos vuelve a perder por ahí de Puebla y lo volvemos a pescar en Tapachula. ¿Cómo? A base de una tecnología de muy alta sofisticación en ese momento, han pasado casi 20 años, quizás no lo fuera ahora, pero en ese momento nos permitió vía control de las muchas tarjetas de crédito, de las muchas tarjetas de débito, de los muchos teléfonos que tenía, tener un seguimiento de él con las excepciones que ya marqué, y que en el último momento nos dimos cuenta que estaba por cruzar y cruzó hacia Guatemala. Aquí surge otra de las ventajas de aquel entonces. Teníamos una extraordinaria colaboración mediante algo que instigó México, que promovió México, un sistema interamericano de inteligencia. Tomamos contacto con Guatemala, con todos los países centroamericanos. Se le ubicó finalmente en Salvador. Las autoridades salvadoreñas no quisieron entrarle al toro, pero hicieron el ruido suficiente para que este señor regresara a Guatemala. En Guatemala, que estaban más dispuestos a ello, lo toman, la policía militar lo toma prisionero en un hotel en las afueras de la ciudad de Guatemala y nos lo comunica. Estas comunicaciones eran por horas, quiero decir, eran constantes, sabíamos casi kilómetro por kilómetro en dónde se movía, gracias otra vez al sistema de inteligencia. Llega el momento en que ya está detenido, nos lo comunican, pedimos algo así como 24 horas, algo así para arreglar el traslado. El traslado se hace, como ya lo sabemos, en una carretera que se desprende de la Tapachula frontera, que va hacia Cacahuatán. Lo trae un convoy, para mí sorpresa, y mucha gente se ríe de mí porque me sorprende, que lo traía un capitán de unos 26, 27 años, es el responsable. Yo les decía, si fuera sido al revés, en México mandan como 3 almirantes y 4 de la máxima autoridad. El muchacho muy ceremonioso me rinde parte, aquí está mi general, usted ordena. El pobre señor, venía amarrado de los pies. El pobre pies. Chapo Guzmán. El pobre Chapo, en ese momento, el pobre Chapo Guzmán. El Chapo de ese momento, que no es el de hoy. ¿Qué año era aquello? 93. 93. Abril de 93, marzo, abril de 93. Aquel Chapo, pobre Chapo, aquel. Ok. Venía amarrado en unas condiciones muy poco humanas, pero bueno, eso no cuenta. Venía en la batea de una pick-up.
Nos lo entregaron, lo llevamos a un cuartel que ya había la defensa accedido a que nos apoyaran, en el sentido de que se aseara, se le hicieran exámenes médicos, no podíamos prever, o sí debíamos prever, que eventualmente estuviera en malas condiciones de salud, quiero decir envenenado o algo por el estilo. Se tomaron esas precauciones, se le dio de comer, etcétera. Un avión que también nos había prestado el general Rivielo con una gran cordialidad, con una gran apertura y confianza, una gran confianza, nunca preguntó para qué. El ejército mexicano, con nunca, la PGR. Nunca preguntó para qué. Trasladamos, llegamos a Toluca a la vuelta de las 7 de la noche, estaba oscureciendo, se le entregó al doctor Tavira, o de Tavira, que era el director del penal, le dije, ahí está su paquete, me dijo, qué aventura, le dije, cállese usted, no diga nada y yo ya me voy. Y por un lado se fue el Chapo y por el otro yo, y ahí acaba todo. Y ahí quedó el Chapo Guzmán en ese penal. Y hoy el Chapo Guzmán es identificado como el capo más grande de la historia, casi así se pinta desde los Estados Unidos, a este narcotraficante de origen mexicano, líder, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, el más poderoso de México y de América Latina sin duda. Vamos a una pausa, volvemos. General Carrillo Lea, después de escucharlo hace unos minutos, pues estamos ahora frente al recuerdo, la efeméride de 11 años después de la fuga del Chapo Guzmán, y lo recordamos el hecho, porque es importante, pero porque cada vez es más intensa la presión, digámoslo así, internacional, sobre todo de el Chapo Guzmán, sobre el Chapo Guzmán, como se le ha erigido en una especie de ícono y símbolo. Pues entonces la gran pregunta que se hacen periodistas del mundo, nosotros mismos, es ¿y por qué no se detiene al Chapo Guzmán? ¿Y qué pasó con su fuga? Todavía hay muchas interrogantes respecto a qué sucedió con la fuga del Chapo Guzmán, que se dio en los albores del sexenio de la alternancia presidencial en México, ni más ni menos. Al mes de la llegada de la gestión panista que, bueno, finalmente... A los 40 días. Yo de la fuga tengo poca confianza en las averiguaciones oficiales, la verdad. Creo mucho en lo que Anabel Hernández ha, con un valor verdaderamente destacable, investigado, pero yo rescataría la figura de Jorge Tello como persona por dos razones. Yo creo, y lo estamos viendo, los casos de Chilpancingo ahorita, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué puede ser un subsecretario responsable de la fuga de un reo? Pero no quiero abundar en más. Y luego, bueno, la trayectoria de Jorge, que es una trayectoria verdaderamente notable y respetable. Aunque se le adjudica responsabilidad no porque él esté vinculado con la fuga misma, sino por ser responsable del área. Por ser responsable, vamos a ponerlo igual que el caso del gobernador en Chilpancingo, por no haber sabido montar un esquema. No porque le haya abierto la puerta, sino por no haber sabido montar un esquema de coordinación para que lo de Chilpancingo no pasara o lo de Toluca no sucediera, ¿no? Esa es mi visión, no tengo una visión más amplia. Me voy a los datos que son exhaustivos de Anabel, creo totalmente en lo que Anabel dice, mucho más que en la averiguación formal, que si uno la revisa no le da la seriedad, es un caso más de los miles que maneja la PGR. No está a la altura de la investigación, no hay acto científico, diría yo, en todo esto, no hay una exploración de personalidades en su pasado, no están definidos todos los que colaboraron o no colaboraron, o estaban simplemente presentes. Es una averiguación deficiente, diría yo. Bueno, ahí en el caso de Anabel se habla de algo que no ha tenido una respuesta oficial. Realmente se está planteando que fue una salida pactada prácticamente. ¿Pactada con quién y a qué nivel? Sí, definitivamente, de que hubo connivencia de una gran cantidad de autoridades, eso es evidente, porque ha salido en el carrito de la ropa, ¿no? Como dijo Anabel, de todas maneras había una corrupción terrible que permitió la escapatoria, eso no tiene la menor duda si vale como respuesta, ¿no? Bueno, ahí está, efectivamente, las grandes interrogantes históricas respecto a cómo es que salió, se fue, o lo dejaron salir, como sea, el Chapo Guzmán, este hombre que ahora, como decíamos, pues está cada vez más en los medios de comunicación estadounidenses. ¿Cuál es su análisis? Tomemos el caso en particular, el nombre y apellido de Chapo Guzmán, para que usted nos permita escuchar su análisis
del momento que se está viviendo, del contexto que se está viviendo, que incluye, por supuesto, una parte fundamental que es la relación México-Estados Unidos y el combate al crimen organizado. ¿Cuál es su análisis general? Yo quisiera que me permitiera, porque pienso que es interesante, en 3 palabras. Lo primero, yo creo que los Estados Unidos han inflado con algún propósito, no dan paso sin guarache, con algún propósito la figura del Chapo. Si tienen cuantificada su fortuna, yo diría cuáles son las fuentes de su información, y si esas fuentes de su información son creíbles, son legítimas, ¿por qué no se ha procedido a lo segundo? ¿Por qué no se le ha detenido, verdad? Para mí, se lo digo con toda honestidad, es también la pregunta de mi momento existencial. Porque conozco la capacidad terrible que tienen los norteamericanos para la identificación de señales, de gentes, de movimientos, hasta de calores, en caso de vehículos, etcétera. Hay una organización que perteneció al ejército, al Pentágono, a través de la DIA, la agencia de inteligencia a base de satélites, electrónica, una super maravilla, que cuando cae la Unión Soviética, deja de ser útil aquello. Aquello fue montado para precisamente tener control sobre todas las telecomunicaciones de la Unión Soviética. Veamos de qué estamos hablando. Se la pasaron adecuada al FBI, se llama carnívoro, así se llama. Ese tal carnívoro no ha sido capaz de detectar la amplísima red de radios. De radios hablo en términos muy generales, todo lo que la electrónica permita llamar medio de comunicación. ¿No ha sido capaz de detectarlo? Yo eso no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me dicen algunas gentes del norte, es que nosotros vemos las antenas en la sierra. Y nos dicen, es que vemos vans, el tipo de vehículo ese de carga, con antenas y radares, y los vemos pasar y no sucede nada. Entonces sí, definitivamente yo me coloco, sin paranoias de ninguna especie, ¿verdad?, en que el gobierno mexicano o no sabe, o no quiere, o no puede, como queramos verla. ¿Y el de Estados Unidos? Y que el gobierno de los Estados Unidos no está haciendo lo que los mexicanos suponemos que debiera ser en ayuda legítima, soberana, cuidada, que no sería así nunca. Nunca sería así, pero supongamos que esa es nuestra expectativa. Esto es, son unos socios en un combate del cual se acaba de hablar en Los Pinos hace unos días con el director de la DEA, el general Petrus, con el presidente de la Cámara de Representantes. Se habló de esto. Aunque los boletines no digan nada, tenemos que saber que esa gente no se mueve, en ese nivel no se mueven para venir a tomar café y hablar de boberías. Si no se informó de que habló Calderón con Petrus y con los legisladores. Me parece que hay una gran mentira, Carmen, y lo digo hasta levantando la voz. Hay una gran mentira o una gran ocultación. Algo está pasando donde el Chapo simplemente se reduce a una dimensión que no es la que le hemos estado dando, dentro de un paquete de circunstancias que debieran, desde el punto de vista de seguridad nacional, tenerlos muy preocupados. A ver, general, si entiendo una parte de lo que está diciendo, usted afirma que desde Estados Unidos se está inflando, es decir, se está sobredimensionando la fuerza, la importancia de un capo como este, por alguna razón. Y pudiendo ayudar a detenerlo, así es, o pudiendo detenerlo directamente, ¿no lo hace? ¿Eso así es lo que usted cree? Eso es lo que estoy afirmando. ¿Ni más ni menos? Sin más ni menos. Eso ¿Están administrando el tiempo de captura del Chapo? Están administrando el tiempo de captura del Chapo, y yo le agrego a sus palabras, administrando los tiempos políticos mexicanos. Esto es, ahí va a pasar algo y vuelve el Chapo a convertirse simplemente en una pieza de un rompecabezas que no hemos sabido armar, pero que tiene que ver con nuestro futuro inmediato. Y nuestro futuro inmediato, estoy hablando de 3, 4, 5, 6 años, pasa por el tema de las elecciones y la descomposición de la seguridad pública, que aunque el gobierno diga que cada día está mejor, creo que es el único que opina de esa manera. Si eso es así, tendríamos que imaginar que la captura del Chapo Guzmán está próxima, porque si tuviera en efecto un componente de interés de capitalizar el hecho para favorecer una causa político-electoral, y tendría que ser
¿Durante el proceso electoral? Yo no lo veo Si así. se trata de administrarlo. Yo no lo veo así. A ver. Yo lo veo administrándolo, pero al revés. A ver. No lo encuentro, pero tengo que aumentar mis fuerzas, tengo que multiplicarme, déjame pasar más gente, te voy a pedir que llegue alguien más en este sentido y que la mancha de humedad norteamericana siga caminando por el territorio de la política mexicana, y entonces el Chapo, en vez de ser conveniente detenerlo, va a ser conveniente ir prorrogando su detención. ¿Hasta que suceda qué? No sé, ese es el rompecabezas que no hemos sabido armar. Volvemos. Pues muy agudo, muy duro, digámoslo así, de lo que usted entiende es la situación que se está viviendo entre México y Estados Unidos en torno a al combate al crimen organizado y en torno particularmente a esta figura de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cuál sería la pretensión para seguir esta interpretación, esta lectura interpretativa que usted está haciendo? ¿Rumbo a dónde? ¿O hacia dónde han ido las cosas en relación a México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado? ¿Qué tipo de cosas suceden, que no sucedían? ¿Qué análisis comparativo de los últimos cuántos años, general, puede hacer? Yo pienso que los Estados Unidos, en la medida que México, esto no me es grato decirlo, ha venido descomponiendo su vida en lo más general de los sentidos, se le ha generado una alerta. Una alerta que muy recientemente toma forma en un informe del Departamento de Justicia, donde reconoce, y aquí pido disculpas por la imprecisión, que 500 o más ciudades pequeñas y medianas de los Estados Unidos están siendo controladas por cárteles mexicanos. 500 o más, creo que eran 700, ¿eh? Es oficial, es un informe oficial del Departamento de Justicia. Eso no puede ser grato para ellos y para nadie, para ellos y para nadie. Entonces yo creo que México se está convirtiendo... Y debe corresponder con la realidad. Claro. Un informe así. Claro, yo creo en él. ¿No es una exageración? ¿No es una cosa inflada? Yo creo en él totalmente. Los flujos de droga siguen siendo los mismos. La droga está tan barata como probablemente no se había visto en una década. Estoy hablando de la marihuana, que es la droga que más se comercializa de manera más abierta, más general, pero también la cocaína, pero también la goma de opio. No están elevados los precios. Al no estar elevados los precios, quiere decir las viejas leyes del comercio, pues que hay abundancia de oferta. México nos estamos convirtiendo en un vecino incómodo, cada día más incómodo. Pero si tenemos los flujos migratorios, si tenemos el tema ecológico de la frontera, del que se habla poco, pero que a ellos les molesta muchísimo, por ejemplo el de Ciudad Juárez, el tema de preservación del ambiente, si tenemos los problemas de la inseguridad, si tenemos los problemas de la exportación de narcos para controlar a las pandillas. Los Zetas ya se quedaron acá, pero cuando estaban por allá también nos los atribuían a nosotros, esas pandillas que no recuerdo cómo se llamaban. Maras. Las maras que vinieron de México, para ellos vinieron de México, no de El Salvador, las maras que están adueñados. Y para algunos vinieron de allá. Claro, claro. El origen real. Es así, de allá. Esos maras que estaban adueñados, por ejemplo, de Los Ángeles, y que ahora por encima de los maras están los mexicanos, también con sus nombres, sus regiones, sus barrios, eso no les puede ser grato. Y hay información, basta, nada más necesita uno estudiar. Los muchos think tanks que están operando en los Estados Unidos, aquellos que no solamente se dedican a investigar y conocer, sino investigar y conocer para el gobierno de los Estados Unidos. Pues son dos cosas, una es la exploración académica, la investigación académica, y la otra es aquellos think tanks, por ejemplo la Randolph Corporation, que trabaja por contrato para el gobierno de los Estados Unidos, y que la figura de México es una figura cada día más incómoda, por dejarlo en una palabra. Entonces, esta es una situación que plantea para los siguientes años una relación mucho más difícil que la que estamos viviendo. Ahora estamos en tiempos electorales, como se ha comentado, y
El presidente de México ha dicho que el crimen organizado ha penetrado los procesos electorales. Cuando fue la elección de Michoacán, hizo declaraciones que fueron controvertidas hablando del asunto de esa manera. Hace unos días, el fiscal de la FEPADE, de apellido Vargas, en México, hizo declaraciones a The Washington Post hablando de los riesgos de que el crimen organizado, el narcotráfico, tomara parte, digámoslo así, del propio proceso electoral. No es cualquier cosa que el fiscal le haga declaraciones a The Washington Post y alimente la idea de que puede estar ya el narco en esos territorios o está por entrar. Cualquier cosa que se traduzca de eso, y el componente de que quien lo está pues afirmando son autoridades de más alto nivel. Bueno, este personaje anoche, no más lejos de anoche, no se desdijo, pero se explicó en un programa de televisión con mucho auditorio. Dijo que pues lo entendieron mal, que el contexto no era ese, admitió que había dejado salir 2 o 3 palabras muy contundentes. Esto es, de alguna manera se retractó, pero de que la verdad está sentada, la verdad está sentada. Y esto viene simplemente a confirmar mi lamentable visión, ¿verdad?, de que cada día somos más un vecino incómodo. Pues, general Carrillo Lea, el tiempo se nos acaba. Déjeme pedirle, para cerrar el programa, una reflexión final. ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es su reflexión final? Si seguimos por donde vamos, si seguimos por donde vamos y yo ya brinco los siguientes 10 meses, quiero decir, el siguiente gobierno, pase lo que pasen en estos 10 meses, si el siguiente gobierno no ve esto con la magnitud con que debiéramos verlo todos, a menos que yo esté verdaderamente trastornado en mis razonamientos, pues corremos un riesgo terrible, terrible, un país en riesgo de no poder seguir siendo lo que hemos pensado. Ahora, si hay un gobierno que viene, un gobierno sensato, prudente, que quiere transformar los grandes problemas del país, que dejarán de ser la educación, dejará de ser la pobreza, dejará de ser la marginación. Fíjense nomás lo que estoy diciendo. Si antes no podemos subsistir, primero tenemos que subsistir. Eso es lo que está en riesgo. Es México un país en riesgo. Entonces, la cosa es de tal gravedad que los señores candidatos que hoy están corriendo debieran verdaderamente hacer un ejercicio de humildad y preparar un gobierno de transformación, un gobierno de estadistas. Ojalá y alguno de ellos, el que vaya a ganar, quiera actuar de esta manera. Pues, general, todo por verse en esa materia. Gracias por estar aquí para conversarlo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y hasta la próxima. Eso dice usted. Gracias, que esté muy bien y bueno, nos veremos pronto. ¿Cree que no lo voy a volver a invitar? ¿Quién sabe si yo venga? Ah, bueno, a lo mejor ya no quiere venir, que es otra cosa. A sus órdenes, como siempre. Gracias, general, por estar aquí. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima a usted también. Gracias por acompañarnos. Pásela bien.